Allora, ringraziando tutti i presenti e ringraziando il nostro ospite che è stato lungamente atteso e che avremo qui ospite anche come visiting professor in autunno. E ringrazio appunto José María Pozuelo Bancos perché non solo era molto atteso per questa occasione e sarà atteso e atteso per ottobre e novembre, ma perché io volevo veramente, al di là delle comunicazioni per email e comunicazioni telefoniche ed epistolari, averlo qui a Trento, perché davvero è un maestro, uno dei pochi maestri rimasti, diciamo, con un impegno didattico, morale, scientifico di primissimo livello. Allora, due parole per chi non lo conoscesse. Non so se farlo in italiano, anche se poi il público è tutto hispanofono, mi pare, quindi si puede, pasamos en español. José María Pozuelo Bancos es catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Murcia, donde ha impartido de manera ininterrumpida cursos de teoría de la literatura y literatura comparada y crítica literaria en licenciatura, grado y posgrado. Su producción científica es abrumadora por abundancia y calidad, por continuidad. Tiene unos 20 libros de lingüística, teoría, crítica literaria y más de 200, me parece 220 y más, si es posible, porque nunca para de escribir. En 200 entre capítulos de libros, artículos de revistas científicas, una producción que, como ya he dicho, lo pone como uno de los maestros en sus disciplinas. El ámbito de sus intereses es extraordinariamente amplio. Desde el punto de vista diacrónico, cronológico, o sea, las temáticas, las épocas, los autores de los que se ha ocupado, van desde el siglo de oro. Ha estudiado López de Velasco, Garcilaso, Góngora, Cervantes, Quevedo, Gracián, hasta la contemporaneidad. Para ceñirme de momento tan solo a los libros, recuerdo, porque es imposible nombrar y ver todos los artículos y los capítulos que has escrito, pero para quedarme con los libros recuerdo tan solo unos cuantos. Por ejemplo, la teoría del lenguaje literario, que para mis estudios personalmente ha sido fundamental y sigue siendo, a pesar de ser un libro de 1988. Se acaba de sacar la octava edición. La octava edición, sí, sí. Bueno, recuerdo también Poética de la ficción de 1993, poéticas de poetas que hay páginas que me las sé casi de memoria y que también he presentado varias veces a mis estudiantes. Un libro importantísimo, esclarecedor de todo lo que se refiere a la relación entre sujeto literario y lector, etc. Fundamentales son sus estudios sobre autobiografía, de la autobiografía, teoría y estilo. Es un libro de 2006, fundamental para este tema. Se ha interesado muchísimo en las figuraciones del yo, en la narrativa, sobre todo en relación con Javier Marías, Vilamatas, entre otros, y digamos, es el título, Figuraciones del yo, en la narrativa de un riquísimo volumen de 2010. Pero también, como ya he dicho, se ha dedicado al sujeto lírico en este libro, Poética de poetas, que ya he mencionado. Ha cuidado numerosas ediciones de poesía española, antologías, etc. Y recuerdo una obra que todos nuestros colegas conocen muy bien, o sea, el volumen número 8 de la historia de la literatura española, dirigido por, bueno, la obra entera está dirigida por José Carlos Mayner, pero el volumen 8, dedicado a la historia de las ideas literarias en España, me parece, y no lo digo porque estás aquí, uno de los mejores porque contribuye, digamos, al análisis
del texto literario en su contexto histórico de una forma, digamos, muy nueva, con rigor filológico, crítico literario, histórico, cultural e incluso filosófico, porque allí habla mucho de filosofía. Es imposible, en fin, abarcar en tan poco tiempo todas las aportaciones de José María Pozuelo y Bancos, pero quiero subrayar por lo menos que su importantísimo papel, quiero recordar su importantísimo papel como teórico, un teórico pero que no se limita a hablar de teoría, a hacer simplemente teoría, porque siempre, y me lo ha confirmado en las conversaciones de estos días, siempre José María Pozuelo y Bancos va al grano, al texto, y lo analiza, y digamos con un rigor filológico que no se da mucho entre los teóricos puros, ¿no? Bueno, hoy nos hablará de un tema, como dice el título, Vicente Aleixandre y Jaime Gil de Biedma, dos estilos de poética, que es un tema central tanto en nuestro ciclo de seminarios de este año, de Semper, y también central en el curso, en relación con el curso que he dado para los estudiantes de la laurea magistral, que era sobre la generación del 50, donde vemos que Vicente Aleixandre, que no es de esta generación, sino de la precedente, es como un poco el maestro, ¿no? El que ha, digamos, favorecido el nacimiento de una nueva poesía, y Jaime Gil de Biedma, digamos, ocupa una plaza fundamental en esta generación en la vertiente de Barcelona. Con lo cual yo no quiero añadir nada más para no quitarte tiempo, y te doy enseguida la palabra, de verdad, con muchos agradecimientos y muchas gracias que te renovaré cuando estarás aquí en octubre y noviembre, y muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a vosotros que estáis presentes. Bueno, yo non parlo italiano, io pido scusas perché io amo la lingua italiana, ma non capisco un poco, ma non parlo. Solamente la lettura e io, se vuoi poter formulare questioni, vuoi poter farle in italiano, io credo che lo capisco, ma no, per la conferenza sarà in spagnolo. Pido excusas. Voy a hablar, después de agradecer al profesor Tarabaki, que para mí ha sido un conocimiento relativamente reciente, porque no hace muchos años, hace muy pocos años que empezamos a tener una relación epistolar, y no nos habíamos conocido hasta ayer, sin embargo. Y para mí ha sido un descubrimiento su afabilidad, y luego que es muy importante en el mundo de la universidad y en el mundo de los estudios, es el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento nos pasa como a los cristianos en las catacumbas, ¿no? Que se veían y decían, este debe ser cristiano, ¿no? Pues ahora también uno ve a un profesor y dice, este es de los míos. Porque no todos los profesores son de los nuestros, quiero decir, hay algunos que nos son ajenos porque se dedican o tienen un estilo de enseñanza o un estilo de construcción de su propio lugar en la facultad o en la clase o en relación con los estudiantes, que es muy distinta. Y yo he celebrado, esto es algo que no es algo sorprendente, el tener tantas cosas en común con el profesor Tarabaki, a quien le agradezco, y por lo tanto además me felicito de que podré estar en la Universidad de Trento durante un mes en otoño. Ya están fijadas las fechas, ya está todo definido, entonces en otoño hablaré de novela española del siglo XXI, es decir, las novelas publicadas en este siglo.
Bueno, no todas, obviamente, sino haré alguna selección de autores, de temas, de elementos que pueden ser interesantes, mirado sobre todo de cara a estudiantes italianos. Seleccionando aquellos autores que he trabajado, pero que tienen proyección en Italia, ¿no? Porque así es mucho más llevadero un curso porque hablar de autores que a lo mejor para mí tienen mucho interés, pero que sin embargo ustedes no han leído, pues, o no ni siquiera lo han oído hablar de ellos, pues es un poco ingrato. Sin embargo, pero entonces era novela. Y ahora es poesía. Ahora es el seminario de poética, en el cual lo voy a dedicar a una idea central. La idea de que es muy importante a la hora de estudiar la poesía y a la hora de leerla, primero leerla y luego estudiarla, porque lo primero es leerla, luego estudiarla, es muy importante preguntarse por dónde está aquel que ha escrito desde el punto de vista de su configuración de mundo, de su poética. Esto es, de aquello que le hace ser escritor y aquello que quiere hacer cuando escribe. Las poéticas cambian, son muy distintas. Siempre hay, detrás de un poeta, hay formulada de modo explícito o siempre implícitamente una poética, una concepción del hecho poético que muchas veces nosotros no somos conscientes de la importancia que para ese poeta ha podido tener esa cosmovisión, ese mundo. Y por eso la pregunta, por lo tanto, es cuando alguien ha de hacer alguna construcción interpretativa, tiene que plantearse muy en primer lugar ese poeta qué ideas comunica y desde qué ideas nace su propia poesía. Ideas, es verdad, yo titulé un libro mío, Historia de las ideas literarias. Recuerdo que cuando el profesor José Carlos Mainer me encargó ese volumen, quería que yo hiciera una historia de la teoría literaria en España, porque soy catedrático de eso y bueno, y he trabajado la teoría. Y dice, José María, ¿por qué no haces una historia de la teoría? Yo dije, no, historia de la teoría no, por dos razones. Una, porque tiene singular relieve la teoría literaria en España. No sé, así como no hay grandes teóricos. Quitando Cervantes, digo que no es un teórico, María Zambrano, Carmen Martín Gaite, quizá también es una gran tiene muy buenas reflexiones, pero no son teóricos de la literatura. Los teóricos de la literatura, así como en Italia ha habido algunos importantes, en España no. Entonces yo le dije, mira, no creo que me dé para un volumen la teoría de la literatura, stricto sensu, sentido así. Sin embargo, las ideas literarias sí, porque las ideas están donde están. Uno no necesita ser teórico para tener ideas literarias. Por ejemplo, Cervantes. Cervantes no es un teórico de la literatura, pero tiene ideas literarias acerca de la novela, acerca de su propia creación, acerca de cómo plantear un prólogo, cómo escribir un prólogo. Pues bueno, desde ahí hasta todo, ¿no? Entonces, tiene ideas literarias Ortega y Gasset, y no es un teórico de la literatura, o tiene ideas literarias, ya he dicho, María Zambrano, o tiene ideas literarias Goytisolo y algunos otros. Bien, quiero decir que ahí se trataba, por tanto, de esto. Igual que las poéticas. Vicente Aleixandre no es ningún teórico, pero parte de una poética. ¿Por qué además? Porque hay un fenómeno fundamental que afecta a este género más que a la novela o al teatro. El género lírica, el género de la poesía lírica, tiene la particularidad de
proponerse como metapoesía. Esto es, buena parte de la lírica, en el desarrollo de la lírica, al mismo tiempo de ser poética, esto es, al mismo tiempo de ser poesía, es también poética. De hecho, y esa poética no está en los profesores. O sea, lo mejor que podemos encontrar con relación a la construcción reflexiva, por ejemplo, en el romanticismo, que es el quien inaugura el gran frontispicio de la poesía contemporánea, la romántica, pues tenemos si queremos contemplar a Goethe ya allí, antes de su viaje a Italia, que pasó por acá, y en Rovereto tienen una placa de la estancia de Goethe y también de Mozart, por cierto. Entraban por acá, ¿no? A Italia, ¿no? Goethe, Schiller, Schelling, los Schlegels, Novalis, Wordsworth, Coleridge, son todos ellos los fundamentos del romanticismo reflexivo. Quiero decir que cuando René Wellek hace su historia de la crítica moderna y el volumen del romanticismo, recorre a estos autores. Desconocemos quiénes eran los teóricos de la literatura del XIX, ¿no? Sin embargo, han sido los poetas los que fueron marcando el cambio de rumbo. Y esto es enormemente importante por dos razones. Una, para definir que cualquier teoría que hagamos es una gran lección para la teoría, de la propia humildad de la teoría. La teoría tiene que ser humilde, tiene que preguntarle a los creadores, porque en el fondo detrás de una creación literaria hay un proceso de estímulo reflexivo, que es aquello que quiero proponer en esta charla. Los poetas, por tanto, son los que definen un ámbito de reflexión. También, por otro elemento bastante importante, ya digo, en el caso de la lírica, de modo muy acentuado, y es la idea de que el lenguaje poético impone un tipo de lenguaje especial. Quiero decir, quizá el elemento, por así decirlo, del teatro es un lenguaje especial también, y la novela son lenguajes especiales. Pero en la lírica es allí donde se experimenta el lugar radical del lenguaje. Esto la lírica es el lugar que pone en cuestión los límites de la interpretación. En cierta medida, el género lírico es aquel en el cual los estados de hecho importan menos que lo que el lenguaje gana de realidad, o lo que el lenguaje conquista de realidad. De tal forma que, en cierta forma, hay en el lenguaje de la lírica. Por eso, fíjense, cuando los teóricos de la literatura, los formalistas rusos, que hay una enorme desgracia, y es que hemos conocido a los formalistas rusos como no conocíamos ruso. Nos ha venido el formalismo ruso muy mal, porque nos venían por Todorov, la antología de Todorov, o el Russian Formalism de Viktor Ehrlich, digamos, por ser los dos libros pioneros en el formalismo ruso, nos venían desprovistos de los análisis, nos venían la parte teórica, nos venía lo teórico. Entonces hemos creído que los formalistas no hacían aplicaciones, y no hacían, o sea, que no se dedicaban a la literatura. Y sin embargo, no se puede entender el formalismo sin el futurismo, sin los poetas futuristas, sin las vanguardias poéticas en el fondo. Levnikov, hasta Mayakovsky, todos
y detrás de cada formalista teórico había un intérprete, de Pushkin a Akhmatova. Entonces quiero decir que ahí había un relieve de la teoría nació preguntándole acerca del concepto de artificio, de desautomatización o de extrañamiento de Shklovsky, lo estaba planteando precisamente por la creación de un lenguaje que te sacaba de tu lenguaje. Esto es, un lenguaje que en cierta medida era extrañificador o desautomatizador de tu experiencia con la palabra. Y eso lo hacían los poetas. Los poetas son aquellos en los cuales... Entonces, Maria Corti, por citar a una teórica italiana de la que yo aprendí mucho. Yo he aprendido, sobre todo, mi gran maestro es Cesare Segre. Cesare Segre es mi maestro. Yo lo quise mucho. Además, he tenido el privilegio de que en la Academia de Lincei, en Roma, en el homenaje a Segre, me encargaron una ponencia. Era el español que venía a hablar de Segre a Roma, pero precisamente porque Segre habría indicado a alguien de los que organizó el homenaje, que ya fue póstumo, le habría dicho: mi discípulo en España es Pozuelo y Bancos, cosa que a mí que es lo que me dijeron cuando me justificaron eso, y a mí eso me llenó de orgullo, porque Cesare Segre era de los grandes, Bien, pues Segre o Corti en Pavía iniciaron una misión. En el caso de Maria Corti, que por eso la cito, ella decía una reflexión muy importante. El poema lo primero que nos comunica es que es poema. Esto que parece una obviedad, esto es, que invita al lector a entrar en un mundo en el cual el lenguaje será otra cosa. Quiero decir, tiene el lector que tener una actitud de lectura que haga que sus expectativas estén bastante menos determinadas por lo que podríamos llamar las cuestiones de hecho de la realidad, lo cotidiano, o lo que pudiera ser el percibir una situación novelesca. Y esto no. En el lenguaje de la poesía, lo primero es que carece de contexto. El poema crea su propio contexto. No sabemos ni siquiera cómo se llama quien habla. ¿Es Miguel el que habla? ¿Se llama Vicente el que habla? En el poema que vamos a ver, el autor es Vicente Aleixandre, pero no, habla Vicente Aleixandre, no. Simplemente hay una voz que emerge, eso siempre en la poesía, sin un contexto definido como cuestión de hecho. Como si el lenguaje estuviera invitándonos precisamente a la experiencia de ser lenguaje, que es una experiencia más allá de lo que diga. Y, por lo tanto, llevando ese lenguaje a la experimentación de un límite, de tal manera que los grandes poetas, la situación de lengua antes de ellos era de una manera y después de ellos de otra. La situación de lengua, no digo de la representación, sino de la propia situación. Bien, el poeta, voy a empezar, después de este pequeño prólogo, con la primero de los textos que ustedes tendrán los textos, pues se los he proporcionado, los tenemos en la pizarra. ¿Andamos un poco? Sí. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Lo ven? Es un poco pequeño, ¿no? Es un poco pequeño, sí. No sé. Sí. El poeta, Mejor, ¿no? de Vicente Aleixandre. Entonces, ahora la charla la voy a repartir en dos partes. Una primera, hablaré de la poética de Aleixandre como una visión de la poesía, en cierta medida heredera de la poética romántica, con un pozo platónico, idealista,
fundamentalmente, pero donde está también el límite. Ya verán que en esta poética que Alexandre formula en su poema El poeta, es todo él, ya lo verán, una poética. Pero es una poética que en cierta medida es heredera de la visión positiva y negativa del lenguaje como forma excelsa o privilegiada, como una modalidad de comunicación que lo lleva a ser una fuerza cósmica, una fuerza arrebatadora, podríamos llamar que profética, que profética. Ya verán cómo eso está en el contenido. Y la segunda parte de la conferencia o de la clase irá dedicada a Jaime Gil, que es completamente distinto a Alexandre, a pesar en el cual va a introducir ese otro matiz del distanciamiento irónico, del desdoblamiento, del yo como otro, de je un autre, de Rimbaud, pues la formulación de esa especie de distancia del poeta para con la propia actividad poética. Además, he elegido estos dos ejemplos no solo porque son de dos poéticas distintas, contemporáneas, sino también porque están formulados el uno con una poética implícita en la propia creación poética en un poema, y en Jaime Gil en críticas, en un formidable libro que se llama El pie de la letra, que me he dejado en el despacho, por cierto. Me he venido de Murcia con cargadito del libro para mostrárselo. No es preciso. El pie de la letra, que además hay ahora una edición distinta a la que yo me he traído en la maleta, una edición que acaban de hacer nueva en Lumen, creo que es. El pie de la letra. Es un libro de ensayos que recorre toda la actividad crítica y reflexiva de Jaime Gil. Entonces, poética explícita. Entonces, poética implícita en un poema y poética explícita en crítica. Son las dos bases de la conferencia que comienzo leyendo el poema. Leo primero la totalidad del poema y luego empezaré a su análisis. Vicente Aleixandre, Sombra del Paraíso. Es el primer poema de Sombra del Paraíso, ese es el contexto. Un libro titulado Sombra del Paraíso, que también es elocuente. Ya verán. Bien, el poema se llama El poeta. Para ti que conoces cómo la piedra canta y cuya delicada pupila sabe ya del peso de una montaña sobre un ojo dulce, y cómo el resonante clamor de los bosques se aduerme suave un día en nuestras venas. Para ti, poeta, que sentiste en tu aliento la embestida brutal de las aves celestes y en cuyas palabras tan pronto vuelan las poderosas alas de las águilas como se ve brillar el lomo de los calientes peces sin sonido. Oye este libro que a tus manos envío con ademán de selva, pero donde de repente una gota fresquísima de rocío brilla sobre una rosa, o se ve batir el deseo del mundo, la tristeza que como párpado doloroso cierra el poniente y oculta el sol como una lágrima oscurecida, mientras la inmensa frente fatigada siente un beso sin luz, un beso largo, unas palabras mudas que habla el mundo finando. Sí, poeta, el amor y el dolor son tu reino. Carne mortal la tuya que, arrebatada por el espíritu, arde en la noche o se eleva en el mediodía poderoso, inmensa lengua profética que, lamiendo los cielos, ilumina palabras que dan muerte a los hombres. La juventud de tu corazón no es una playa donde la mar embiste con sus espumas rotas, dientes de amor que mordiendo los bordes de la tierra braman dulce a los seres. No es ese rayo velador que súbitamente te amenaza, iluminando un instante tu frente desnuda para hundirse en tus ojos e incendiarte, abrasando, falta ahí una D,
los espacios con tu vida que de amor se consume. No, esa luz que en el mundo no es ceniza última, luz que nunca se abate como polvo en los labios, eres tú, poeta, cuya mano y no luna yo vi en los cielos de una noche brillando. Un pecho robusto que reposa atravesado por el mar, respira como la inmensa marea celeste y abre sus brazos yacentes y toca, acaricia los extensos límites de la tierra. Entonces, sí, poeta, arroja este libro que pretende encerrar en sus páginas un destello de sol y mira la luz cara a cara, apoyada la cabeza en la roca, mientras tus pies remotísimos sienten el beso postrero del poniente y tus manos alzadas tocan dulce la luna y tu cabellera colgante deja estela en los astros. Bien, este poema es un poema complejo, como habrán visto, es un poema que no es fácil de interpretar y yo me propongo explicarlo un poco. Lo primero, desde el punto de vista pragmático, pero que también elocutivo, no solo por su situación de enunciación, el ser la dedicatoria de un libro, es el primer poema de un libro y es una dedicatoria. Es una dedicatoria como los sintagmas para ti, que dan lugar a la entrada de las dos estrofas. El primero, para ti que conoces como la piedra canta. El segundo, para ti, la segunda estrofa, para ti que sentiste en tu aliento, para ti, poeta, que sentiste en tu aliento. Para ti, la dedicatoria. El lenguaje de la dedicatoria es para ti, para Elisa, para quien fuere, para. En las dos primeras estrofas comienzan con ese para ti. Después viene ese elemento donde, también implícito en la dedicatoria, no le dice lee este libro, sino oye este libro, recordando a Alexandre cuál sería la formulación, digamos, ideal de la poesía como oralidad. La poesía para ser oída, para ser dicha, y no solo leída. La poesía para ser dicha y oída. Bien, oye este libro que a tus manos envío, etc. Y entonces viene. Y luego ahora entraré en mayores problemas. Ahora estoy haciendo un trazado de lo que podríamos llamar su disposición pragmática como dedicatoria. Entonces se pone a hablar del libro, ya ha dicho muchas cosas de ese libro. Hay un verso que es fundamental de lo que dice, que es el versículo: sí, poeta, el amor y el dolor son tu reino. Y ahora veremos qué es eso de amor y qué es eso de dolor, porque es un verso conclusivo. Dice: sí, poeta, el amor y el dolor son tu reino. ¿Por qué dice amor y por qué dice dolor? Y finalmente entra ya en lo que podríamos llamar elementos de esa poesía, de lo que él ha querido, de esa poesía nacida del ser el poeta como una especie de cosmovisión del poema. Él va repasando elementos de la naturaleza que el poeta aprehende de un modo e invitándolo en esa sucesiva predicación a una fusión con el universo. Después de decir toda esta serie de cosas en las que entraremos, viene un elemento como si el poema fuera un argumento o un elemento argumentativo. Entonces es un adverbio conclusivo. Entonces, conclusión, que sí, poeta, arroja este libro. Arroja este libro, tíralo. ¿Cómo? Hay una negación del libro. Este elemento, verán que tiene mucho que ver con ¿y para qué? Arroja este libro y mira la luz cara a cara, y entonces hace toda una visión telúrica, en cierta medida, de el poeta fundido
con los elementos del mar, de la luna y de los astros, la cabellera en los astros, una visión de fusión del poeta con el universo directamente y no a través de la palabra. Entonces, aquí, bien, en este poema, presentado así como un argumento, vemos que el poema va a estar basculando constantemente entre lo que podríamos llamar, lo que en el estructuralismo llamábamos dos isotopías, dos líneas de convergencia de contenido, de lugares donde es posible ver una línea de contenido o de convergencia de contenido. La una es enormemente, digamos, podríamos llamarle una isotopía de la positividad, un elemento de decir que el lenguaje de la poesía es fundamentalmente excelso, grandioso, y sobre todo llega a donde no llega el lenguaje de los demás. Para eso, verán en las dos primeras estrofas, lo que propone Aleixandre en su poesía es establecer que tanto por la vía del conocimiento, para ti que conoces, como por la vía del sentimiento o de lo sensitivo, dense cuenta que el elemento de la segunda estrofa es para ti que sentiste. Bien, conoces. ¿Qué es lo que conoces? ¿Cómo la piedra canta? ¿Cómo? Pero es que la piedra puede cantar. No. O cuya delicada pupila, la del poeta, cuya, está referida al poema, al poeta, cuya delicada pupila sabe el peso de una montaña sobre un ojo dulce, dice. O el resonante clamor de los bosques se ha interiorizado, se aduerme un día en nuestras venas, la interiorización. Entonces, si se dan cuenta, en todos estos primeros versos hay siempre la idea de que bien por la vía del conocimiento intelectivo, bien por la vía del conocimiento sensitivo, yo creo que Aleixandre no tiene demasiado interés en que las veamos como vías distintas, sino en cierta medida complementarias o en cierta medida la misma. El poeta conoce sensitivamente o sensorialmente y siente intelectivamente. Quiero decir que no están separadas, pero son dos formulaciones en las cuales hay siempre la idea de una capacidad que el poeta tiene de ir a lugares de percepción inusitada para los demás. Nadie conoce el canto de una piedra. Nadie conoce el peso de una montaña sobre un ojo dulce. No, lo conoce el poeta. Esto es, el poeta lleva el límite del conocimiento y de la sensación y de la sensibilidad a lugares no comunes de los mortales, por así decirlo. Esto es, lugares que a los demás, a los que no somos poetas, nos es difícil aprenderlos. Entonces, verán que en el elemento, si nos pudiéramos hacer una racionalización, porque son imágenes que parecen el peso de una montaña, el canto de la piedra, pero si se dan cuenta, hay todo un proceso en donde están los cuatro elementos. Si se dan cuenta, está el canto de la piedra, está la montaña, está el clamor de los bosques, todo esto pertenece a la tierra, pero luego dice la embestida brutal de las aves celestes, el mundo, o los peces, los calientes peces sin sonido. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay elementos donde están montaña, animales, aves, hay peces, el universo, humano y no humano. Humano, animado, animal, pero inanimado. Bosques, piedra, aves, peces. En todos ellos, la predicación siempre es isotópica y una penetrabilidad máxima. El poeta tiene una capacidad de penetrar en horizontes máximos de percepción, donde tanto racional como sensitiva. Bien, inmediatamente después de haber hecho esta predicación,
dice, oye este libro que a tus manos envío con ademán de selva, y entonces habla un poco del libro. Y entonces los dos elementos que dice del libro son su afán de grandioso, afán de selva, podríamos decir que es grandioso, y al mismo tiempo delicado, pero donde de repente una fresquísima gota de rocío, o sea que el poeta es capaz de percibir al mismo tiempo lo grandioso, ademán de selva, y lo delicado, como una gota de rocío en una rosa, sobre una rosa, brilla sobre una rosa. El poeta se fija en eso. ¡Ay, caramba! Se ha fijado en ese elemento. Lo mismo lo grandioso que lo delicado, lo pequeño. Pero entonces dice, o se ve batir el deseo del mundo. Y entonces empiezan a aparecer elementos negativos. Por cierto, que tienen que ver con algunos de los dichos antes. De tal manera que si antes ha dicho cuya delicada pupila ve, cuya delicada pupila sabe el peso de la... Ahora dice la tristeza como párpado doloroso. Párpado, ¿qué hace el párpado? Cierra la luz. La tristeza, párpado doloroso. Cierra el poniente, antes ha dicho luz. ¿Sentiste la luz? Y ahora, sin embargo, dice el poniente. Poniente es la negación de la luz. Es cuando el sol se pone, el poniente, el ocaso, esto. La tristeza como párpado doloroso cierra el poniente y oculta el sol, y antes ha dicho párpado, también, o sea, de esto, y ahora dice oculta el sol como una lágrima oscurecida. La lágrima, pero fijaos qué adjetivo elige, poniente, y ahora dice oscurecida. De tal manera que haya otra, de repente está emergiendo en el poema otra isotopía que podríamos llamar de negatividad. Es una isotopía, en el fondo, que está negando elementos, digamos, anteriormente enunciados. A una visión luminosa se le opone un ocaso o un poniente. A una percepción visual se le opone una lágrima, que además es oscurecida. Y a una capacidad de conocimiento, para ti que conoces cómo la piedra canta, se le opone mientras la inmensa frente fatigada, frente fatigada. Entonces, el que es conocer, la frente es una sinécdoque fundamental de la reflexión o del conocimiento. La frente es donde lo que uno piensa, se lleva las manos a la cabeza, echa la frente, es la capacidad intelectiva. Inmensa frente fatigada. Y entonces, fijaos, siente un beso sin luz. Entonces, esa comunicación con el mundo finalmente es un beso sin luz. Poniente, párpado, lágrima oscurecida, beso sin luz. ¿Ven la isotopía? Es toda una isotopía de la negatividad. Y ese elemento, dice un beso largo y finalmente, claro, este verso dice palabras que habla, palabras mudas, que es la negación de la palabra. Entonces es palabras, comunicación, la poesía, pero son palabras mudas que habla el mundo finando. Caramba, entonces de repente el poema ha dado la vuelta. Ha dado la vuelta. Y a esa capacidad cognoscitiva de lo que podría ser el lenguaje de la poesía, capaz de aprender el universo en sus animales, en sus bosques, en sus montes, en su rosa, en todos los elementos vegetales y de la tierra, sin embargo, impone ahora un elemento negativo que va mostrando la actividad del poeta como agotamiento, como yo le he llamado opacidad. Esto es, en el fondo, párpado. Si uno tuviera que llamar isotopía, le llamaría que a una perceptibilidad máxima se le opone una opacidad. Y la opacidad, entonces, es entonces cuando entendemos el versículo.
sí, poeta, el amor y el dolor son tu reino. Claro, Alexandre entonces sabe que ha dado una doble dimensión contradictoria. Amor obviamente no es yo te quiero, Michelle o Elisa o Mari Carmen, te quiero mucho. No, no, no es ese el amor. El amor es la vía unitiva del poema, o sea, aquí esto es muy platónico, o sea, la vía que te lleva a la fusión, al unitivo. Esa vía, el amor, y además esto ustedes, los neoplatónicos, Marcello Ficino dice, ¿no? Alma es del mundo, o sea, y el Petrarca, alma es del mundo del amor, ¿no? El amor, sí. Alma del mundo, que viene, y el Petrarca, luego Ficino, todos los italianos básicamente, y toda la poética neoplatónica es precisamente esta vía unitiva del amor. Amor, por tanto, como gran deidad, como gran divinidad, el amor, Dios es amor, el amor como fuerza. Bien, pues ese amor es el que aquí está, vía unitiva. Y el dolor aquí está asociado al libro. Aquí hay un gran tema que también es platónico, que es la sombra del paraíso. Este es el primer poema de un libro que se llama Sombra del paraíso. La idea de sombra, la idea del lenguaje como sombra o como opacidad, ese lenguaje que en cierta medida las palabras no dicen la idea, sino que son en cierta medida una mímesis, se le llamaría de tercer grado, ¿no? La mímesis de tercer grado de la que habla Platón en la República, y por la cual dice que a los poetas no son fiables. Bueno, pues esta idea, por tanto, está aquí formulada, por tanto, ahí ya en nuestras dos líneas. Si se dan cuenta, el resto del poema va recorriendo las dos líneas fundidas esta vez. Hasta aquí, ámbito de cognoscibilidad o penetrabilidad máxima, y cognoscitivo y sensibilidad máxima, ámbito de negación, los dos ámbitos, uno frente al otro. Primero ha dado uno y luego lo ha ido negando. Y finalmente, conclusión, el versículo 23. Sí, poeta, el amor y el dolor son tu reino. Y ahora ya vendrá el desarrollo del poema donde las dos líneas se van a ir mezclando. Van juntas, pero están las dos. Por ejemplo, no es ese rayo velador. Claro, dice rayo que ilumina, pero rayo velador que ciega. Veladores que oculta, que ciega, que vela, que oculta, que el rayo velador, contradictorio, como un rayo velador. O iluminando un instante tu frente desnuda, iluminando, eso es positivo, la luz, lo profético, para hundirse en tus ojos e incendiarte, abrasan los espacios con tu vida que de amor se consume. Perdón, no, esto es después, madre mía, me he ido. La juventud, sí, poeta, el amor y el dolor son tu reino. Dice, carne mortal la tuya. ¿Qué? Arrebatada por el espíritu, claro, espiritualidad. Arrebatada por el espíritu, pero carne mortal. Están las dos, la contradicción, el amor y el dolor. Arrebatada por el espíritu, ámbito de conocimiento, espiritualización. Carne mortal, la opacidad del ser humano, ¿no? Arde en la noche o se eleva en el mediodía poderoso, inmensa lengua profética que lamiendo los cielos, fíjense, grande, una cosmovisión de la poesía como profeta, la luz profética, inmensa lengua profética que lamiendo los cielos, ilumina. ¿Pero qué ilumina? Palabras que dan muerte a los hombres. Otra vez entonces la palabra como opacidad. Palabras que no son vida, son muerte, porque finalmente son límite. Bien, entonces habrán ido viendo que, o verán, el poema es muy rico,
en que aquí los dos elementos se van mezclando, estableciendo ámbitos que pertenecen al amor, ámbitos que pertenecen al dolor, ámbitos positivos, ámbitos negativos. Por ejemplo, la juventud de tu corazón no es una playa donde la mar embiste. Fíjense, aquí hay un elemento interesantísimo, el mar y la playa. La playa, ¿qué es la playa? La playa es el elemento limitador del mar, es el límite. Es el límite. Y entonces el poeta ambicionaría ser el mar, pero no. Y entonces en la juventud no es una playa, quiere ser el mar, el mar, el mar, ¿no? Las espumas rotas, ¿ves? La luz que se apaga. ¿Qué es una espuma rota? Es un elemento luminoso que de repente se deshace. Entonces, siempre está, a lo largo de todo el poema, dientes de amor que mordiendo los bordes de la tierra braman dulce a los soles. No es ese rayo velador, ya lo he analizado antes, que súbitamente te amenaza, iluminando un instante tu frente desnuda para hundirse en tus ojos e incendiarte. Aquí hay todo el elemento de la metáfora ígnea, no para el amor, bueno, sí para el amor, de abrasarse, incendiarte, profética, luz, luz y fuego, luz, ardor, luminosidad, vinculado al elemento amoroso, pero no al amoroso de amor, digamos, esto, sino al elemento visionario, esto es, al elemento de la poesía o del poeta como visionario, como profeta, como el que transporta la luz prometeica. Aquí es el mito de Prometeo que transporta la luz a los hombres. El poeta entonces es un Prometeo, un poco para esto, pero al mismo tiempo esa luz que en el mundo no es ceniza última. ¿Ceniza cuál sería? Abrazarte, incendiarte, el amor, esto. ¿Y cuál es su negación? La ceniza, la ceniza. La ceniza última, luz que nunca se abate como polvo en los labios, eres tú, poeta, cuya mano y no luna yo vi en los cielos una noche brillando. Entonces, aquí hay entonces una visión, anuncia ya el final, la estrofa final, que es donde es más clara, pero ahora, en esta idea de la corporeidad, el poeta se funde con el universo. Si se dan cuenta, la mano del poeta y no luna, yo vi una noche brillando. No es la luna la que vi, sino la mano del poeta. Luego es un pecho robusto que reposa atravesado por el mar y respira como la marea como si fuera el cuerpo del poeta que con los pulmones respira, y eso es lo que forma la marea. Entonces está básicamente el poema yendo hacia una visión del poeta corporizando todos sus elementos como si el cuerpo del poeta fuera la naturaleza. O sea, el cuerpo del poeta le da vida a la naturaleza, su cuerpo es el que hace que el mar respire, o con la inmensa marea celeste, sus manos extendidas tocan la luna y tocan los extremos límites de la tierra. Toca todo, está fundido con el universo. Con todo el universo hay elementos, como verán, del mar, hay elementos estelares de la tierra y demás. Entonces, la conclusión. Aquí ya Aleixandre, que ha sido un poco críptico en todo este juego, por así decirlo, de estas estrofas, que son un poco crípticas, pero que si uno tiene la visión de amor y dolor, que antes he explicado, las va entendiendo mejor. Bien, pues este poeta ya llega a la conclusión. Conclusión. Entonces, sí, poeta, arroja este libro. Fuera el libro. El libro, que son palabras, que es finitud, que es la opacidad de la escritura. La escritura es opaca. No dice, las palabras no dicen todo cuanto el poeta ha podido sentir y ser. Y mira a la luz cara a cara, y entonces viene
ya otra vez la cosmovisión del poeta, apoyada la cabeza en la roca, mientras tus pies remotísimos sienten el beso postrero del poniente, o sea, llegas hasta el fin del mar, el beso postrero del poniente, o tus manos alzadas tocan dulce la luna y tu cabellera colgante deja estela en los astros. Entonces, toda la visión, digamos, del poeta fundido con el universo más allá de la palabra. ¿Está entendido el poema? Bueno, hay versículos que son difíciles de explicar, pero globalmente creo que ustedes habrán podido percibir que aquí hay toda una poética de la positividad del poeta como profeta, como luz profética, pero también hay toda una poética de la insuficiencia, del límite, de la opacidad de la escritura, de la insuficiencia de la palabra para decir el ser. El ser y aquellos elementos que quiere decir. La escritura, por tanto, o el libro, como párpado doloroso, como límite, como lágrima oscurecida. Esto es, en cierta medida, como dolor por esa especie de esto. Si ustedes se dan cuenta, el texto siguiente que les he traído tiene que ver con cuando Bakhtin, lamento haberlo, es que yo lo leí en francés en aquel, ¿no? Y ya tomé la cita y ya, bueno, pues me ha sido más cómodo que buscarlo esto ahora en castellano, pero bueno, yo creo que lo podrán entender porque es un francés bastante común o bastante conocido, yo se lo traduzco. Dice Bakhtin, por tanto, en materia de poesía, es posible la idea de un lenguaje poético particular, de un lenguaje de los dioses, de un lenguaje poético profético. Es constante que en el poeta soñar con crear artificialmente una nueva palabra, ¿no? Un nuevo lenguaje poético, más allá que recurrir a los dialectos sociales. Bakhtin dirá que la idea de los dialectos sociales es lo propio de la novela, digamos, donde está el dialogismo como elemento, digamos, de construcción intertextual, donde se meten los dialectos sociales, los dialectos... Esa es la novela, y ese es el gran... Además, Bakhtin cita a Cervantes, el Quijote, hay hablares, hay todo el lenguaje de época, está ahí, cómo habla uno, cómo habla otro, y el lenguaje, los lenguajes literarios y todo lo demás. Eso es la novela. Sin embargo, en la poesía, dice, está intentando buscar un lenguaje especial, creado artificialmente, que sea único y singular, un lenguaje único. La percepción, esa idea de que en la poesía busca un lenguaje ptolomeico, ¿no? En vez de galileano. La visión galileana del mundo es la novela. El lenguaje de la poesía sería ese, ptolomeico, esa idea, digamos, central, de la centralidad. Bien, ese elemento teórico es o sea, por eso digo, no lo dice Alexandre, lo dice quizá el que sea uno de los mejores teóricos de la literatura, esa visión de la poesía como un lenguaje profético, como un lenguaje que está inaugurando una edad nueva del lenguaje. O Jonathan Kohler, escribir un poema es reclamar significancia, un tipo sobre un constructo verbal que en cierta medida aparece constantemente potenciado más allá y reclamando la atención sobre sí. Esto es, escribir, por tanto, un poema es establecerte en un contexto de lenguaje completamente inesperado o nuevo. Es lo que dice Jonathan Kohler en ese texto, traducido rápidamente. Bueno, y otros. No, me voy ya a la otra, a Jaime Gil de Viedma, que si no, no vamos a tener que correr demasiado. Luego tenemos preguntas para... Sí, las preguntas para después. Sí. Sobre el poema que has leído. Sí, habrá algunas preguntas, seguro. Sin embargo, en Jaime Gil tenemos una poética completamente diferenciada de esta de Alexandre, que en cierta medida es heredera del romanticismo,
y la de Jaime Gil también, pero de otra vía del romanticismo, porque en el romanticismo se da esa dualidad, se da esa dualidad, se da la idea, está bastante clara, por ejemplo, ese lenguaje de la luz. Hay un libro formidable de Abrams, El espejo y la lámpara, The Mirror and the Lamp, que es un formidable ensayo sobre la poética romántica. Y ahí se ve el espejo, las teorías miméticas, y sin embargo la lámpara. El romanticismo supuso la idea de que el sujeto, el poeta, tenía la idea de lámpara, de luz profética, ¿no? Sin embargo, ese elemento del romanticismo alexandriano, sin embargo, hay otro lugar del romanticismo que es el del juego, con lo que podríamos llamar, el gran concepto es el del monólogo dramático, que es el que Jaime Gil de Viedma va a defender. La idea de dramatización de un yo que en cierta medida construye un yo ficcional, por así decirlo, o una idea de personalidad completamente trazada a través de sus lecturas. Jaime Gil de Viedma es quizá, y es la gran paradoja, es el poeta de una poesía al mismo tiempo muy personal, que ha gestado sus poemas a la luz de ciertas experiencias concretas, y sin embargo toda su poética es una poética antipersonalista, en cierta medida, o antiexpresiva, en cierta medida, que quiere poner en sospecha a través de la ironía buena parte de lo que está diciendo. Ironía en su sentido romántico de la ironía, la ironía, la ironía como distanciamiento, como elemento especular, como elemento reflexivo, como un elemento en el cual el poeta juega. Por ejemplo, a partir de elementos enormemente novedosos. Esto le llega a Jaime Gil. Bueno, hay una cosa que es enormemente importante con Jaime Gil y con Valente. Son de esa generación los dos poetas más cosmopolitas. O sea, hay que saber cuáles son sus lecturas y hasta qué punto son poetas que manejaban lenguas, los dos, Valente incluso profesionalmente era traductor, ¿no? Y Jaime Gil también conocía lenguas, era políglota, y esto era bastante insólito, que en la España de los años 60 y 70, finales de los 60, principios de los 60, cuando empieza Jaime Gil, está trayéndonos un mundo del cual no conocíamos, ¿no? Él nos comunica con Ezra Pound, nos comunica con Oden, con Eliot, nos lleva a una internacionalización de la propia problemática poética. Esto es muy importante en Jaime Gil y en Valente, ¿no? Porque hay otros poetas de la generación que no lo hicieron igual, ¿no? O que, digamos, están más anclados en la tradición netamente hispánica o española. Y estos no. Aparte de intelectuales y cosmopolitas, dense cuenta que Jaime Gil trae el problema de planteado por Oden y por Eliot, también por Emerson y por Robert Lambaum, que son autores que en España no se difundían. De hecho, el gran libro de Lambaum al que Jaime Gil se refiere, The Poetry of Experience, ese gran libro, La poesía de la experiencia, se ha traducido en español en Comares hace
15 años, 20 años después de que Jaime Gil hablara sobre ese libro. Por cierto, luego me referiré a eso, el mal uso que se está haciendo por parte de los poetas del concepto de poesía de la experiencia. No tiene nada que ver la de Jaime Gil con lo que dicen que es la poesía de la experiencia, el grupo de Granada. Son dos cosas distintas, ahora lo verán. Bien, si se dan cuenta, las fuentes más, quizá el único de los de la tradición anterior, aparte de Aleixandre, porque Aleixandre era un mentor de ellos, pero un poco porque era el que les ponía en comunicación, porque era el que se había quedado. O sea, se había quedado en España. También Dámaso, pero Dámaso era siempre profesor. Sí. Dámaso era profesor, y los profesores, los poetas, desconfían un poco de los profesores. Aunque Dámaso fuera poeta también, pero bueno, era profesor. Sin embargo, Vicente Aleixandre fue el poeta que se había quedado. De los del 27 era el poeta, a García Lorca lo habían asesinado, y Cernuda, y Guillén, y Salinas, y todos los demás se fueron, ¿no? Pero entonces Aleixandre quedó, por así decirlo, como vínculo con la gran tradición poética, ¿no? Y en cierta medida estuvo sosteniendo hasta los novísimos, quiero decir que por la casa de Belintonia pues pasaban todos, Vicente Molina Foix, a quien Aleixandre tuvo mucha relación con Aleixandre, todos, Carnero, todos ellos. O sea, quiero decir que también los novísimos han tenido esa Aleixandre como luz. Pero digamos, en los términos de poética, el único poeta, el poeta que más influyó de los anteriores en Jaime Gil fue Cernuda. Fue Luis Cernuda. Pero no es cualquier Luis Cernuda, porque también Luis Cernuda tiene dos esferas bastante distintas. El Cernuda anterior a su estancia en Escocia, saben que fue su primera exilio, o sea, allí sufrió mucho. En Escocia sufrió porque era un mundo, para un andaluz, Escocia, Escocia, ¿no? La luz no estaba, no era otra luz. Pero sin embargo, allí Cernuda construyó un libro que es muy interesante. Yo tengo hecho un análisis, en este libro tengo un análisis de la crítica literaria de Cernuda, del Cernuda crítico. Y entonces me di cuenta de la importancia que tenía para la lectura de Cernuda, para el cambio de la poesía de Cernuda, su libro sobre los poetas románticos del XIX, la poesía romántica del XIX. Allí entonces entra en contacto Cernuda con Browning, entra en contacto con Coleridge, con Wordsworth, y entonces allí es donde, con los poetas que estaba aprendiendo en inglés y que empezaba a leer en esa lengua, descubrió un mundo que hizo que su poesía, sus primeros poemas, hasta Los placeres prohibidos, que sería su primera etapa, y luego Desolación de la quimera, no tiene nada que ver. O sea, es otro poeta, ¿no? Bueno, pues este poeta sí que influye sobre Jaime Gil. De hecho, Jaime Gil tiene uno de los ensayos mejores suyos del pie de la letra, está dedicado a Cernuda. Y también el último. Jaime Gil escribe un artículo en La muerte de Cernuda, que se llama, que cierra el pie de la letra, que se llama Como él mismo al fin. Como él mismo al fin. Es un ensayo magnífico sobre Cernuda, ¿no? Entonces, Cernuda sí. Pero bueno, Cernuda en la medida en la cual ha leído ese otro romanticismo al que ahora voy a ir. El que se dio cuenta de modo muy temprano de esto en Jaime Gil fue su amigo
Joan Ferraté. Joan Ferraté, saben ustedes que Jaime Gil era amigo de los dos Ferraté. Joan Ferraté firmaba Ferraté y el otro firmaba Gabriel Ferrater, pero eran hermanos, como saben, ¿no? Y Joan Ferraté tiene un libro que es formidable, que se llama Dinámica de la Poesía. Dinámica de la Poesía, que les recomiendo a ustedes. Es un libro muy reflexivo, donde hay muchas cosas de teoría. Bien, aparte de teoría propia, tienen ustedes, he seleccionado este texto de Ferraté que tienen en pantalla. Dice: el tema de la poesía de Jaime Gil de Viedma no es, pues, la simple sacudida emotiva o la combinación de emociones a cuya expansión verbal se entregan regularmente nuestros poetas, sino siempre un complejo de emoción y conciencia, de visión y actitud, de vida vivida y juicio sobre la vida. Un complejo donde, insisto, ambos polos opuestos, el de emoción y conciencia, guardan la misma distancia con relación al yo del poeta. La experiencia privada incluye también su experiencia de lector. Y, añade, la experiencia de lector de Jaime Gil de Viedma no se distingue, pues, regularmente de su experiencia humana. Bien, aquí hay un elemento que es absolutamente fundamental. Jaime Gil impone a sus poemas, a su poesía, la visión reflexiva sobre la propia poesía, pero también sobre la poesía de otros. Esto es, Jaime Gil entra en diálogo, su poesía entra en diálogo con lo que en un determinado momento y eso se ve muy bien en el pie de la letra, entra en diálogo. Fíjense qué estudios hay en el pie de la letra. Proust, hay un ensayo sobre Proust, que no es poesía, pero bueno, es un ensayo. Baudelaire, Rimbaud, y claro, son aquellos, o sea, no hace una crítica solamente, hace también de Cántico de Jorge Guillén. Quiero decir que hay un ensayo sobre Cántico magnífico. Es el mejor ensayo que hay sobre Cántico, lo ha escrito Jaime Gil, sin duda. Ese es el ensayo mejor sobre Cántico. El peor me ahorro cuál es. Pues también sé que hay uno que es el peor. Pero ese se lo diré cenando quizá. Bien, pues en el pie de la letra hay estos ensayos de escritores. Entonces Jaime Gil ha construido toda una visión que él mismo, en el texto número 2, enfatiza. Dice: a medias disfrazado de crítico y a medias de lector, estaba en realidad utilizando la poesía de otro para discurrir sobre la poesía que yo estaba haciendo, sobre lo que quería y no quería hacer. Por supuesto, no pretendo describirme como un singular caso de perversión profesional. Las palabras de Oden que sirven de pórtico a este libro son bien explícitas. Tiene toda la razón. Incluso en el mejor de los casos, los poetas metidos a críticos de poesía nunca resultamos del todo convincentes, aunque sí muy estimulantes, porque estamos hablando en el fondo de nosotros mismos. Este texto es precioso, porque aquí es donde Jaime Gil se confiesa. Se confiesa como que, ¿por qué hace crítica? Porque está intentando reflexionar sobre sí mismo. Él está haciendo, en diálogo con los otros poetas, una crítica que es creativa, porque al mismo tiempo le está llevando a hacer elaboraciones sobre sí mismo, sobre su propia poesía. El texto de Oden, al cual se refiere, lo he buscado, es este. Las opiniones críticas deben ser tomadas con cierta precaución, porque
son partes de manifestación del debate con uno mismo. Aunque el poeta parece estar hablando de otras cosas, finalmente está hablando de lo que le gustaría ser, ¿no? Quiero decir, de lo que le hubiera gustado ser al propio poeta. Este es el texto de Oden al que se refiere Jaime Gil. Claro, es verdad, dice, hable de lo que hable, el poeta termina también, en cierta medida, yendo hacia su poesía. Por eso es enormemente importante, y por eso lo he seleccionado, esta guía de que tenemos que estar atentos a lo que los poetas también dicen sobre la poesía de otros y lo que escriben sobre la poesía de otros, ¿no? A veces hay poetas que piensan que la poesía no camina al margen de lo que es lo reflexivo, o camina al margen de lo que es lo crítico. Y no, los poetas más inteligentes han sido también, en cierta medida, grandes lectores. O sea, quiero decir, no porque lo hayan sido profesores como Guillén o como Salinas, que tienen grandes ensayos, los unos sobre los otros, ¿no? Bien. Jaime Gil, en un ensayo muy interesante titulado Sensibilidad infantil, mentalidad adulta, dice que reniega un poco de él, pero añade, en ese ensayo acierto en un planteamiento que influyó más que ningún otro en la concepción y realización de mis poemas. ¿Cuál es su planteamiento axial? El eje, ¿no? Es por él mismo dicho. Dice, los párrafos finales de ese libro, esto es mío, este lo he puesto entre los corchetes porque la cita era muy extensa. Los párrafos finales de ese libro, de ese ensayo, dice, acierto a dar con una clave fundamental para la realización de mi poema. Bien, pues esos párrafos finales están dedicados a glosar el libro de Robert Landbaum, The Poetry of Experience, un libro de 1957 que conoce, dice, y añade Jaime Gil, el mejor libro que conozco acerca de los especiales problemas que la creación poética suscita a partir de la ilustración. Entonces, si hemos de creerle, para él el elemento axial de su propia poesía es ese concepto de poesía de la experiencia. ¿Y qué es la poesía de la experiencia? Bien, la poesía de la experiencia, tal y como Landbaum la recoge, adopta la posición de la poesía como si el poeta fuera un doble. Esto es, una especie de otro, la idea de otredad. De tal manera que, por eso el distanciamiento irónico, nosotros entendemos la ironía como un elemento, digamos, humorístico. No. Este concepto de ironía inglés no tiene que ver con lo humorístico, sino con el elemento del distanciamiento. Esto es, como aquel que está al mismo tiempo que viviendo una vivencia, contemplándola. Esta idea de vida y contemplación, que habrán visto que John Ferraté se la detectó, dice, en Jaime Gil es tan importante la vida como la contemplación de la vida, de lo vivido. Y esto es, en las palabras del Verbo, que es lo que reúne su poesía completa, es que es fundamental, es que tú estás viendo que al mismo tiempo está construyendo poemas sobre tal experiencia, pero al mismo tiempo está mostrando su desapego, su desengaño, construyendo un personaje. Ese personaje, en Viedma, muchas veces se ha referido a él a partir de
Narciso y Calibán. En las palabras del verbo, no lo tengo delante, en la contracubierta habla de que él es al mismo tiempo, en su poesía, que le manda al lector, que está en la contracubierta, dice, ¿no? Dice, yo he querido ser al mismo tiempo Narciso y Calibán, que son dos personajes de la Tempestad de Calibán es un personaje de la Tempestad de Shakespeare, y es lo contrario a Narciso, y es el elemento demoníaco, es el otro, es Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque es la misma idea del doble, la idea de la otra cara del yo, ese yo escondido en la construcción de la figura. Este concepto yo lo manejé para la narrativa, no para la lírica, pero me sirve igual, el concepto de figuración, la construcción de una figura, de una figura que a veces escribe en primera persona, pero que no es yo. Por ejemplo, hay poemas como Panderium y Celeste, en que él se está contemplando en su actividad amorosa, llamándose a sí mismo, mirándose desde pobre hombre, eres un pobre. O hay otro clarísimo que se contra Jaime Gil de Viedma. Escribe un poema y dice contra Jaime Gil de Viedma, y hay otro que es tras la muerte de Jaime Gil de Viedma. Quiero decir, un poeta que es capaz de construir una figuración en la cual él se ve a sí mismo como después, ¿no? De esta especie de esta idea es una idea básica, pero que es absolutamente fundamental de la construcción de un lenguaje poético que al mismo tiempo se desdoble. La aprende, ya digo, en Coleridge, Wordsworth y sobre todo en Browning, que son... quizá si ustedes quieren recordar un poema que también se da el monólogo dramático de modo perfecto, quizá uno de los poemas más perfectos de la literatura española donde se da esta idea es de Cernuda y se llama Soliloquio del farero. El soliloquio del farero, para ti, Soledad, yo te amo, esto. Aquí hay un elemento en virtud del cual, aquí además están los dos elementos. Hubiera podido traer a este poema, es que, caramba, no, podía haberlo puesto. En el soliloquio del farero, si ustedes lo recuerdan, el poeta, el farero, claro, es la luz, es el que da luz. Hay la idea profética de luz, ¿no? Del farero, del que ilumina, pero al mismo tiempo está la idea de soledad, de un poeta que al mismo tiempo solamente puede convivir con una naturaleza en que lo humano ha renunciado a lo humano porque le ha sido hostil. Entonces esa especie de dualidad, digamos, de quien al mismo tiempo ama, pero al mismo tiempo vive el desamor, la soledad y en cierta medida la conciencia de ser bueno, en el fondo es el Baudelaire, ¿no? El poeta que está enajenado en cierta medida. Bueno, pues esta es fundamentalmente la idea de Jaime Gil. Vamos a ver cómo él la desarrolla. Voy a ser ya muy breve porque llevo ya ahora, son las 6:30 y quiero que haya coloquio. Dice, para que el poema resulte satisfactorio, ha de presentarnos una realidad en la que el divorcio entre las cosas o los hechos y las significaciones ha sido superado. Pero esa realidad integrada debe a la vez guardar relación con la realidad de la experiencia habitual, es decir, con aquella en que precisamente se da ese divorcio cuya superación se pretende. Es más claro el segundo párrafo. De manera que lo que en última instancia venimos a requerir es la admisión expresa o tácita de que todo acontece dentro del ámbito de una singular experiencia, pero el poeta no puede limitarse a la sola expresión de una realidad integrada, sino que además necesita expresar la conciencia de la precariedad. Esto es lo mismo que existe con el soliloquio, por eso he puesto lo del soliloquio del farero. Al mismo tiempo la conciencia de esa precariedad y los límites subjetivos de esa integración.
La poesía, citando a Spender, no enuncia verdades, enuncia las condiciones dentro de las cuales es verdadero algo sentido por nosotros, ¿no? Entonces, bueno, luego les he puesto un texto, pero esto era una broma, porque es una vez en que cita a Trento, Jaime Gil. Es en este otro texto, pero era una broma. Pero dice, somos gente tridentina los españoles. Dice, los españoles somos gente. Pero era por el Concilio de Trento, ¿no? Porque bueno, me salto la broma, pero la tienen ahí en el texto. Era un guiño porque venía a hablar a Trento. Y digo, mira, una vez Jaime Gil se refiere a Trento. Bien, y ya voy a concluir con ese elemento del simulacro. Quizá de todos los poetas contemporáneos, el que mejor ha dado con la idea de que la literatura sea un simulacro sea Jaime Gil. Simulacro implica juego de ficción. También en esta ocasión el que mejor lo ve es el propio Ferraté, Joan Ferraté, en un texto que les he acompañado, que es fundamental, lo que pasa que es muy largo. En este texto dice, la literatura no puede ser, no es por principio comunicación. Está aquí el problema del debate de en los años 50, que ustedes lo habrán estudiado con el profesor Tarabaki, de la poesía como comunicación, y eso, ¿no? Es lo que late en el fondo de este texto. Un posicionamiento en contra de la poesía como comunicación. Dice, la literatura no puede ser por principio comunicación porque lo propio de ella no está en nada que la literatura nos diga. A pesar de que hay una infinidad de cosas que solo ella nos dice. Lo propio de la literatura, avanza, estriba en que todo lo que ella nos dice está para que lo entendamos bajo el supuesto imaginativo de que lo estamos viviendo actualmente y viéndolo, haciéndolo, pensándolo, articulándolo. Esta es una idea que Jaime Gil, que Ferraté, luego también Jaime Gil en realidad toman de Ortega. Bueno, más que de Ortega, de la fuente común de Ortega. Es la idea de la fenomenología. O sea, es la idea de que la poesía instaura un ser pensante o un ser actuante. Yo en mi teoría también la vio Machado, por cierto, pero no me voy a meter ahora en ese problema. Este es un problema enormemente interesante de la construcción. Dice, la poesía construye un mundo en el cual se representan las acciones, los sentimientos. Y ese mundo de representación no tiene por qué ser vivencia del propio poeta, sino que es imaginario. La poesía es un hablar imaginario. Y por tanto es un hablar en el cual el poeta ha creado una condición del espíritu que atribuye a una voz, que puede coincidir con la suya o no, puede ser una dramatización de esa vivencia. Yo, no me puedo entretener ahora en todo ello porque nos llevaría muy lejos, pero ahí, si luego le dan a ustedes los textos, he recogido otros textos donde esta idea se da. En conclusión, Jaime Gil ha ido hacia una construcción reflexiva en el cual el yo juega con su ser otro, estableciendo elementos de ironía y de distancia para con él mismo. Esa construcción es al mismo tiempo reflexiva. Esto es, en cierta forma, es una reflexión sobre la poesía que lee. Es muy importante las lecturas poéticas de los poetas y también las lecturas intelectuales. O sea, quiero decir, el que Jaime Gil pues lea a Ortega o lea o Valente a Zambrano, o, en fin, es decir, todos ellos hay toda una construcción, por así decirlo, intelectual, en la cual la poesía construye un mundo otro que en cierta medida se postula como simulacro de realidad. Es como una realidad, al igual que es la ficción y al igual que lo es el juego. Esta es la otra poética diferente, alternativa a la de Aleixandre. Y con esto termino mi intervención. Espero que haya sido clara. Gracias.
Bueno, muchas gracias de verdad por este examen de dos poéticas fundamentales en el siglo XX a través de eh, Alexandre y Gilles de Biedma. Yo, bueno, en primer lugar, si hay preguntas del público, yo, bueno, encantado. Si no, vosotros sabéis que yo empiezo y no sé cuándo termino. Si tenéis preguntas, incluso en italiano. Podéis hacerlas en italiano si queréis, pero bueno, aunque aquí hay... Pero si sois hispanistas, hay que empezar ya a atreverse. ¿Os ha quedado claro? Sí, yo creo sobre todo los estudiantes, unos cuantos se han ido porque tenían cosas que, bueno, hacer trenes que... Y te doy las gracias porque, sobre todo, has tocado puntos fundamentales de nuestro curso, gracias, de la especialidad, ¿no?, sobre la generación del 50 y, claro, el debate del conocimiento y de la comunicación es fundamental. No vuelvo sobre esto, pero tú has dicho que la poesía tiende, por su estatuto, creo, pero sobre todo en la modernidad, a coincidir con la reflexión poética, ¿no?, y con la poética. ¿Esto te parece que es, digamos, una naturaleza de la poesía de todos los tiempos o sobre todo o únicamente de la modernidad? De la modernidad. Esa lo crea la modernidad romántica. Sí, o sea, entre otras cosas, por un elemento que es absolutamente fundamental, la introducción del yo reflexivo. Eso es la importancia del yo. A Quevedo no le importaba ser él como poeta. A Quevedo le importaba construir. O sea, si a Quevedo le dices que se parece al Petrarca, le dices lo mejor que le podías decir. Esto. Pero no solo por la grandiosidad del Petrarca, sino porque él ha querido ser al modo de... Quiero decir, hay toda una poesía del siglo de oro en que está construyéndose una poética del artificio, por así decirlo, de la construcción, de la construcción retórica, por así decirlo. Una retórica en la cual hay grandísimos poemas, pero en las cuales el sujeto está escondido y está absolutamente, no más que escondido, ausente. No se lo ha planteado como problema personal. De hecho, ni siquiera han editado sus propios poemas. Esto es una cosa que además tiene un artículo José Manuel Blecua sobre el rigor poético y otros ensayos. ¿Por qué? ¿Por qué los poetas del siglo de oro no editaban sus poesías? Claro, uno llega y dice, bueno, no sé, a Garcilaso lo edita la viuda de Boscán. Sí. ¿No? Sí, claro. Al propio Quevedo no edita sus poemas. Quevedo, la edición del Parnaso es de 1948. 1648. Cuando Quevedo había muerto en el 45. Entonces González de Salas hace el Parnaso español. Y luego Aldrete, las tres últimas musas castellanas. Años después de muerto Quevedo. A Góngora también le ocurre. Entonces, resulta... A Fray Luis de León. A Fray Luis de León se lo publica Quevedo. A Francisco de la Torre lo edita Quevedo. Francisco de la Torre. Esto. Entonces, quiero decir, y los poetas que no editan sus poesías. Entonces, ahí había un elemento constructivo completamente diferente, una cosmología completamente distinta de lo que es la actividad del ser poeta. Es en el romanticismo cuando se produce la enorme quiebra. No he podido meterme en ese asunto, y es en cuanto porque es un asunto... Aquí te metes mucho más. Es un asunto, pero que es un asunto que es fundamental, y es cuando existe un desapego con relación al dominio de la propia naturaleza. El poeta romántico es un solitario. Ahí es donde está, por ejemplo, la idea del flaneur, del paseante, del que no tiene oficio ni beneficio, del que está enajenado. Entonces, esa idea de ser ajeno, alienado, separado,
no la tenía el poeta del siglo de oro, porque no se había planteado lo que podríamos llamar un mundo que los descubrimientos científicos y los descubrimientos geográficos y los descubrimientos de lo que podríamos llamar de la burguesía, la puesta en cuestión del orden político, la puesta en cuestión del orden religioso, la puesta en cuestión de... Todo esto nace con la Ilustración y va hacia el romanticismo. Entonces se genera un yo que sospecha de la naturaleza. Es un yo para el cual la naturaleza ya no la domina. Y entonces existe no solo la naturaleza, sino la propia experiencia. Entonces se construye el héroe agónico. Y entonces ese héroe agónico construye, a su vez, por eso digo yo, pues, bueno, es un poco ahora que lo estoy desarrollando. No he podido desarrollarlo obviamente en la charla, pero bueno, está bien esta pregunta, porque es que es fundamental. No toda la poesía, es exactamente la poesía de lo que podríamos llamar el paseante solitario, ¿no? Desde Rousseau para acá. Que es otro hombre y otra mujer, quiero decir, otra dimensión de la experiencia, con relación incluso también al propio lenguaje. Sí, exacto, porque, ¿no? Si me puedo permitir, sí, claro. El enemigo, digamos, o el adversario definitivo es, digamos, el lenguaje poético y la palabra al final, palabra, ¿no? Claro. No es sí, tan porque solo el mundo que está fuera del individuo, sino su misma palabra. Su ¿no? misma palabra. Y este es el tema que, que domina el poema que has leído. Por el elemento de la Alexandre. irracionalidad. De la irracionalidad. Sí, aquí hay un elemento en la poesía, en el poema de Alexandre, hay muchas visiones irracionales, ¿no? Lo que Busogno llamaba carácter visionario de Alexandre, ¿no? Busogno eso lo ha desarrollado, ¿no? Los símbolos imaginarios, visionarios de Alexandre. Entonces, claro, esa poética, no solo de Alexandre, eso que es el comienzo del irracionalismo, o sea, la irracionalidad. También Busogno tiene un libro sobre el irracionalismo. Sí, claro. La irracionalidad. Claro, ahí hay un elemento que es completamente subversivo. Porque por mucho que sea, por muy compleja que sea la imagen, era del año la estación florida, en que el mentido robador de Europa, media luna las astras de su frente y el sol los rayos de su pelo, luciente honor del cielo en campos de zafiro. Paz estrellas. Bueno, pues ese Góngora que dice media luna las astas de su frente, ¿no? Eso es el toro, es el Taurus, es la constelación de Tauro, será el año de la estación florida. Estamos a final de abril, entonces será del año de la estación florida, en que el mentido robador de Europa, Tauro, Júpiter, mentido, disfrazado de toro, robado, que roba a Europa disfrazado de toro, el mentido robador de Europa, media luna las astras de su frente y el sol, los rayos de su pelo. Entonces, por muy atrevida que sea la imagen gongorina, he citado ese ejemplo, por muy atrevida que sea, es analógica. El mundo clásico es un mundo racionalmente bien asentado, en el que la imagen no es nunca irracional, sino analógica, con relación a elementos metafóricos o metonímicos. Le podría llamar media luna, las astras, pues yo puedo hablar de ¿no? Pero es analógica, como la metáfora no es irracional. Sí. Sin embargo, en Góngora, en Alexandre, en este poema, hay versos que yo no sé interpretar. Porque la antítesis es demasiado fuerte, sí, ¿no? porque hay un elemento de decir, ¿y esto qué ha podido decir? Y me aproximo, he intentado hacer una interpretación del poema que creo que es plausible en términos generales, pero donde hay algunas imágenes que se me escapan. Sí. Y que se me escapan a la propia interpretación. Y esto es un fenómeno del propio lenguaje. Se ha creado otra dimensión, y esa dimensión tiene fecha. Y claro, en la poesía cambia completamente. Entonces uno está leyendo hasta el siglo XVIII, la poesía tiene un acento, y a partir de finales del XVIII y ya el siglo XIX básicamente cambia.
Cambia, es una cosa completamente. Y ya luego llega, obviamente, a su culmen, que es a las vanguardias. Sí. Incluso a poemas surrealistas, o el surrealismo, que sería la esfera, digamos, que maneja la irracionalidad como emblema. Sí, sí. Bueno, esto queda bastante claro también en tu charla, así como varias veces tú has comparado lo analógico de la poesía clásica y lo irónico, ¿no?, de la poesía moderna, fundamentalmente, que remite también al gran libro de Octavio Paz, Sí, ¿no?, donde sí, esto se estudia. Pero más que eso, me gustaría, porque has aludido varias veces a Langbaum, y sí. entre otras cosas me estoy emocionando pensando que Langbaum mismo yo lo he conocido en Estados Unidos y me regaló su libro, y la verdad que me gustaría que tú subrayaras más de lo que has anunciado, la diferencia entre el concepto de experiencia de Langbaum y de la poesía de la experiencia digamos, de la generación más reciente, ¿no? Porque esto es fundamental. Sí. Yo creo En que... Poetry, en el libro de Langbaum, muchos de los que hablaban de poesía de la experiencia, vamos a ver, yo conocía a Luis García Montero en un congreso que hubo en el año 91 sobre Jaime Gil de Viedma y su generación poética, que yo di la ponencia de apertura de aquel congreso. Y, por cierto, una situación luego, porque estaban las tías de Jaime Gil en la comida, sí, con el heredero. Y las tías eran muy de derechas, claro. de Jaime Gil y la señora Aguirre, Esperanza Aguirre, sobrina, nieta de Jaime Gil. Es Aguirre y Gil de Viedma. Señor, eso sabía. Y eran señoras así parecidas a Esperanza Aguirre. Y yo ahí me las veía. Y estaba el heredero, que era homosexual, su amante, su amor, más que amante, amor. Su amor, su esposo, aquel que además lo había heredado. Le había dejado a él eso. Y había venido también. Y estábamos en la mesa. Bueno, se podía cortar el aire. Claro. Estaba allí unos silencios tensión, que yo andaba diciendo, sacando temas de conversación. Porque, menos mal que me lo arregló el Justicia de Aragón, que también estaba. ¿Ah, sí? Sí, el Justicia de Aragón, el Justicia es el especie de defensor del pueblo. El defensor del pueblo, que allí se llama el Justicia. El Justicia... Te quitó de apuros. Sí. Era un hombre con un savoir-faire y sacó ahí no sé cuántos temas y da igual, porque aquella comida no la olvidaré. Bueno, pues en ese congreso yo conocía a Luis García Montero, que entonces era un joven profesor de Granada. Y yo también era joven, porque no nos llevamos tanto tiempo, pero yo ya había ganado la cátedra. Ya, hombre, profesor Pozuelo, no sé qué, vino, tal, esto, tal, no sé qué, y nos conocimos. Y él era muy viedmatiano, muy de Viedma, muy heredero de Viedma. Y entonces crearon una marca poética en Granada llamado La Poesía de la Experiencia, pensando que estaban hablando de Jaime Gil. Y es distinto. La poesía de la experiencia, como lo han formulado, es la idea de una poesía conectada con lo vital, con lo que podríamos llamar tú me llamas amor, yo tomo un taxi, o yo cojo un taxi, me parece como el decasílabo que un crítico dijo que era el más perfecto de la literatura española, ¿no? Que era del año... Bueno, pues esto, claro, esta idea, digamos, de transición fácil entre lo que podríamos llamar la experiencia emocional y la palabra, es exactamente aquella que Langbaum quería deshacer. Y también toda la poética de Jaime Gil. Dice, no. No es emoción sin conciencia. No hay emoción sin ironía. No hay emoción sin conciencia de otredad. Yo estoy hablando como si fuera a la vez Narciso y Calibán. Yo soy dos, al menos dos. Y son dos absolutamente contrarios. Y esa idea
Rimbaud la desarrolla a propósito de poemas de monólogos dramáticos. Como por ejemplo el de Cernuda es un monólogo dramático. Por eso he puesto ese ejemplo. El soliloquio del farero es un monólogo dramático. Porque él crea una figura que él no es un farero, ni no tiene nada que ver, y está hablando de amores prohibidos, o está hablando de sus desengaños. Es posible que haya un elemento biográfico de Cernuda en la contemplación de sí, pero ha construido la imagen de otro, que no es él. Y es él, pero no lo es. Sí, claro. Entonces esa especie de construcción de otredad, que es la edificación de la palabra como ámbito de una representación imaginaria, hemos de aprenderla. Porque tendemos, y los estudiantes, sobre todo los primerizos, y como se les enseña en los institutos, la poesía muy transida de emoción, o de lo que podríamos llamar de experiencia directa, sí. o de esto. Y la poesía, no, ojo, emoción y conciencia, es al mismo tiempo. Emoción. Exacto, sí. Y conciencia. Caben las dos cosas. Las dos cosas. Son O sea, necesarias. no, Si la no, emoción, la emoción, pues claro que sí. Claro, pero sí, claro. El poema no se hace con emociones. Muchas veces los poemas, a mí cuando me han venido algunos poemas, poetas primerizos, se les nota que son primerizos, en que son muy adolescentes en la construcción de su propia idea, con el corazón abierto. El corazón no tiene que estar tan abierto, ¿no? Entonces, en esta idea de la experiencia de Jaime y de Langbaum, Sí. hay también, digamos, toda la idea de la modernidad que desciende de Rimbaud, Claro. un autre, Sí. y del distanciamiento, ¿no? Que Claro. Baudelaire mismo, ¿no? Baudelaire, Pone claro. mirándose, ¿no? Haciendo poemas, el artista que se estudia en primer lugar a sí mismo, ¿no? Sí. Se mira. Y bueno, y además hay un elemento, claro, ese es precisamente el pie de la letra. El ensayo quizá básico es sobre Baudelaire. Se llama Emoción y conciencia en Baudelaire. Y es el ensayo programático de Jaime Gil, ¿no? Porque se da cuenta de que hasta qué punto Baudelaire juega con la cuestión misma de identidad del propio poeta. Sí. Crea una figura. Pero ojo, la crea también el otro. En prosa es Flaubert. Sí, O sea, Flaubert hace igual. Sí. Por eso, hay un ensayo, fijaos, hay un ensayo magnífico de Jorge Guillén. Jorge Guillén era muy listo, de todos los del 27 era el que da el más inteligente, por lo menos en la construcción. Sí, el más agudo. El más agudo, era muy agudo, ¿no? Y entonces él contempla dice, en un determinado momento se mira a Flaubert escribiendo. Y precisamente esa frase de Madame Bovary c'est moi, Madame Bovary c'est moi, claro, eso es que es fundamental, porque es la construcción, o sea, lo que no puede ser nunca. Flaubert es Madame Bovary. Pero es que hay que leerla al contrario de como la gente la lee. La gente la lee. Madame Bovary c'est moi. Esto es, Flaubert es Madame Bovary. No, señor. Es al contrario. Esto es, es Madame Bovary Flaubert. Esto es, lo que sea uno y el otro es la obra. O sea, quiero decir, es el lenguaje. Sí. Lo que sea. No es un problema de identidad personal. Sí. Yo soy mi obra. Sí, que es el problema que se plantea por la relación entre
Quijote y Cervantes, ¿no? También. Efectivamente. Cervantes no sería nadie si no fuera su obra, su escritura, y Quijote. Y es además la creación de realidad. Yo el otro día estuve, y no dejen de ir a Consuegra, en Toledo, porque es donde están los mejores molinos. Quedan. Entonces yo le mandé una foto yo tengo 4 discípulas haciendo conmigo. Bueno, una ya es doctora y profesora. No, mis 4 discípulas, que son las que más están en contacto conmigo. Y una ya es profesora en Salamanca, otra ya es profesora en otra universidad, y otras 2 están empezando la tesis una y otra ya terminándola. Están en estadios distintos. Entonces le envié a las discípulas una foto. Yo había ido con Ana, con mi mujer, a Consuegra a pasar un día. Y entonces le mandé la foto y puse en el en el WhatsApp, donde mandaba la foto, les puse gigantes. Claro, en el fondo es que es verdad. Si esos molinos fueran molinos, habrían dejado de ser. Porque no amuelen nada, ya no hay nada. Claro, sí. O sea, quiero decir, si viven, es porque son gigantes. Esto es porque son palabra, han sido palabra. Y por lo tanto hay toda una construcción del paisaje que depende de la palabra para existir. O sea, de aquella palabra. Y esa palabra es la que le ha dado la vida que no tienen. Pues no muelen nada. Entonces son molinos que están para decir que alguien los llamó. Los llamó, sí, claro. Que alguien les llamó gigantes. Sí, no, claro, Entonces, claro, eso es prodigioso. Pues todavía se ha producido después de esa foto un hecho interesantísimo. ¿Ah, sí? Desencadenado. ¿Ustedes vosotros entendéis que hay algo más burocrático que una denominación de origen? Una patente, se llama denominación de origen en español a los quesos. O sea, tú no puedes llegar y decir, por ejemplo, un coñac. No, coñac es el origen de coñac. Tú puedes decir un brandy en español. O un champán. No, champán no puedes decir champán. Se conoce el problema también. La denominación de origen y tal. Entonces nosotros decimos cava. La denominación de origen. Ha habido un pleito en el cual la entidad de las denominaciones de origen ha prohibido el uso de molinos y de personajes del Quijote o de algo que tenga que ver con el Quijote para quesos que no tengan la denominación de origen de la Mancha. De la Mancha. Es estupendo. O sea, de modo que alguien ha sido capaz de crear un vínculo entre algo tan burocrático como la denominación de origen y un queso. Es algo soberbio. Digo, esto es una broma. Claro, es una broma, pero es para demostrar que en realidad es para demostrar efectivamente cómo la palabra crea mundo. La palabra no representa mundo. No. La palabra lo crea. Lo crea, y sí. Entonces, esta idea, por ejemplo, esta es la de Lambo. Y lo que decía el texto largo de Ferraté, que no he podido leer entero. Dice, no. En la poesía no es la comunicación, la poesía es lo comunicado, en virtud del cual has creado un mundo comunicado, en el cual viven personajes, viven acciones o viven esferas de la representación. Y eso solamente vive desde la palabra o en la palabra. Pensar que la poesía representa algo que no es ella misma, claro que lo representa, pero lo representa necesariamente convertido en eficacia de la palabra. Porque si no, ¿qué? Sí, claro, sí. Que si no, ¿para qué? O sea, sería absolutamente innecesaria la poesía si fuera para representar cosas que ya están dichas. Está todo dicho. Entonces, ¿por qué sigue habiendo poetas? Oye, exactamente, para esta forma de conocimiento y de existencia.
Pues, Perdonad, oye, no, me he claro, extendido las mucho. preguntas serían muchas además, porque estoy pensando en lo que dices, por ejemplo, en Poéticas de Poetas, pero no quiero ahora darte otra, digamos, otra materia para discutir, porque veo que ya es bastante tarde y a lo mejor podemos seguir un poco Sí, hablando claro. en otras ocasiones y en la cena, pero no hay preguntas por parte vuestra, ¿no? Entonces yo de verdad te agradezco mucho esta estupenda charla que nos ha abierto y confirmado al mismo tiempo horizontes. Pues muchas gracias. Muy bien.